Repasemos un poco lo que vimos ayer, que lo vamos a necesitar para ver la parte de asíntotas. Cuando trabajamos con indeterminaciones con cocientes de infinito, observen que si tengo el límite de x tendiendo a infinito de una función que tiene el grado de arriba más grande que el grado de abajo, hasta ahí me siguen, lo que debo hacer es dividir arriba y abajo por todos los de mayor grado y ver qué resultado tengo. ¿Estamos? Luego, si tengo una función de límite, con límite tendiendo a infinito y el grado de arriba es más chico que el grado de abajo, el límite es 0. Y si tengo una función que tiene los grados iguales arriba y abajo, lo que voy a hacer, siempre es muy importante que vean que esto es cuando tiende a infinito, no siempre. Entonces, si tengo la función que tiene el grado arriba y abajo igual, entonces voy a dividir los coeficientes principales. Observen que los coeficientes principales es 3 y 2, entonces me va a quedar menos 3 medios. ¿Sí? Vayan teniendo eso presente para más adelante. Entonces, para poder trabajar la parte de continuidad, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Una función va a ser continua en un punto siempre que exista la imagen de esa función y el punto A pertenezca al dominio de la función, exista el límite de x de A de esa función y que sea un valor finito, o sea, no puede dar más menos infinito, y que el límite sea igual a la imagen. Entonces, para que una función sea continua, tiene que existir f de A, que existir el límite en x tendiendo a A, y que esas dos cosas sean iguales. Veamos un ejemplo acá. Observemos que tengo una función, esta que está acá, este A se ha corrido, es el valor que va acá. Entonces, tengo esta función. Si yo me acerco, tengo esta función que este punto, fíjense, tiene imagen. Entonces, en x de A existe f de A. Ya cumplí la primera condición. Después, me fijo que el límite de esta función, si me acerco por este lado y me acerco por este lado, fíjense, me acerco por acá y me acerco por acá, va a ser f de A. Entonces, ya cumplí que existe el límite y además son iguales. ¿Se comprende eso? Entonces, para que una función sea continua, tiene que existir f de A y el límite de A tiene que ser igual a f de A. Veamos el otro ejemplo. Este dijimos que se cumple, este dijimos que se cumple, este dijimos que se cumple. Observemos el segundo ejemplo. Tengo el valor de A, acá. ¿Existe f de A? Sí, existe f de A. Fíjense, este valor está abierto acá, pero cerrado acá, por lo tanto, existe f de A. Y voy a calcular el límite. Fíjense, por este lado me acerco a este punto de acá, que no es f de A. Y por este lado me acerco a este punto de acá, que sí es f de A. Pero ¿qué pasa? Por izquierda tiende a este punto de acá y por derecha tiende a este punto de acá. Por lo tanto, no existe el límite. Entonces, esta sí se cumple, pero esta no se cumple y por lo tanto, esta no se cumple. Entonces, esa función no es continua en ese punto. Siempre estamos hablando de la continuidad en un punto. Veamos el tercer ejemplo. Tengo A y observo que f de A es abierto, entonces ya no cumple la primera condición. Por más que cumpla que el límite sí existe y es f de A, porque si me acerco por este lado, me acerco por este lado, o sea que me acerco por acá o me acerco por acá, la función va a ser f de A el límite, pero
ya no existe f de a porque es abierto. Entonces, este sí existe, pero este no. Por lo tanto, la primera imagen es continua, pero las otras dos no. En una porque no existe el límite, y en la otra porque no existe la imagen. ¿Se entienden esas diferencias? Bien, entonces, veamos que si la función no es continua, puede llegar a presentar algún tipo de discontinuidad. Observemos el tipo de discontinuidad. Tenemos evitables y tenemos esenciales. ¿Cuándo la discontinuidad va a ser evitable? Fíjense, cuando exista alguna de las condiciones, pero no la otra. Por ejemplo, tengo esta función, f de x es igual a x3 menos 1 dividido 1 menos x. ¿Sí? Observemos acá el gráfico. F de 1 no existe, porque acá se ve chiquito, pero en realidad es un punto, una laguna. ¿Sí? Ahí, en el punto 1, tengo una laguna. Entonces, f de 1 no existe. ¿Sí? Pero sí existe el límite, porque si me acerco por derecha y me acerco por izquierda, veo que el punto 1 tiende a 3. Entonces, el límite sí existe. Cuando no existe la imagen y sí existe el límite, presentamos una discontinuidad evitable. ¿Estamos? Bien. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Dada esta función, fíjense, es una función por tramos, también es discontinua evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite. Existe la imagen, pero son distintas. ¿Sí? Fíjense, si yo agrando este gráfico, puedo observar que existe la imagen del punto, ¿sí? Y existe el límite, pero son distintos. Entonces, va a existir también una discontinuidad evitable. ¿Sí? Bien. Veamos los tipos de discontinuidad esencial. Puedo tener una discontinuidad esencial cuando no existe el límite, ¿sí? Cuando no existe el límite finito, fíjense que acá el límite va a ser tendiendo a infinito. ¿Se ve? Acá el límite de fx va a ser igual a más infinito. Por eso dice que no existe el límite finito en el punto A. Recuerden que el punto A es ese que está acá. ¿Sí? Y acá tampoco existe el límite, porque uno tiende hacia arriba, el otro tiende hacia abajo. O sea, uno tiende a más infinito, otro tiende hacia menos infinito, entonces tampoco existe el límite. Entonces, son ejemplos de funciones discontinuas esenciales. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bien, sigo entonces. Ahora, lo que vamos a aprender a hacer es calcular las asíntotas utilizando límites. Fíjense, si yo tengo que calcular una asíntota horizontal de una función, lo que voy a hacer es, tengo mi función, le aplico el límite de x tendiendo a infinito, y esa me va a dar mi asíntota horizontal. Recuerden que cuando el límite tendía a infinito y yo tenía el numerador y el denominador con el mismo grado, se dividían los coeficientes,
por lo tanto me va a quedar 2 dividido 1, que va a ser igual a 2, por lo tanto la asíntota horizontal es I igual a 2. ¿Sí? Observemos el gráfico de esa función, tengo una asíntota en I igual a 2. ¿Sí? ¿Cómo la calculo? Vamos de nuevo, aplico el límite tendiendo a infinito de la función, y si esa función me da un valor k, ¿qué quiere decir un valor k? Un número real, que no sea infinito ni nada por el estilo, va a ser mi asíntota horizontal. Observemos las asíntotas verticales. Dada la siguiente función, fíjense, para poder encontrar la asíntota vertical, lo primero que tengo que hacer es buscar el dominio. ¿Quién va a ser el dominio? Todos los valores que no anulen el denominador. Recuerden que x cuadrado menos 1 la puedo pensar como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Como una diferencia de cuadrados, entonces los valores que no puede tomar el denominador van a ser más y menos 1. En esos valores voy a aplicar el límite. Fíjense que acá a diferencia de poner, en vez de poner k, infinito, pongo k. Si fueran 10 valores y tengo que calcular a esa función en esos 10 valores el límite porque va a tener 10 asíntotas quizás. ¿Sí? Entonces, x, el límite de la función cuando tiende a menos 1 y el límite de la función cuando x tiende a 1. Reemplazo, me va a quedar que los dos son infinitos. Como los dos son infinitos, voy a tener dos asíntotas verticales, una en menos 1 y la otra en 1. En el caso que estas reemplazo no te dé infinito, más o menos infinito, puede ser cualquiera de los dos valores, no va a ser ese punto una asíntota vertical. ¿Sí? Observemos el gráfico, es el siguiente, entonces voy a tener una asíntota, dos asíntotas verticales en 1 y en menos 1. Fíjense que es el mismo gráfico que vimos recién, ¿sí? Que ya teníamos nuestra asíntota horizontal en 2 y nuestras asíntotas verticales ahora en 1 y menos 1. Y por último, vamos a ver las asíntotas verticales. Va a haber asíntotas verticales siempre y cuando no haya asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces, la asíntota vertical, la asíntota oblicua va a ser una recta. Recuerden que las rectas tienen la forma que tenemos acá, igual a mx más n. ¿Dónde? Para poder armarla, ¿qué tengo que hacer? M lo voy a encontrar aplicando el límite de x tendiendo a infinito, de la función dividido x. Este dividido x, por decirlo de una forma, lo pongo yo, ¿sí? Y el valor de n lo voy a obtener calculando el límite de la función tendiendo a infinito de f menos mx. Este x lo pongo yo y este m es el que encontré acá. Veamos un ejemplo. Lo primero que debo hacer es descartar que haya asíntotas horizontales. Entonces, esta es la función, x cuadrado más 2 dividido x menos 2. Voy a buscar los valores del dominio, ¿sí? Voy a buscar los valores del dominio, que van a ser los reales menos 2, que es el valor que me anula el denominador. Voy a verificar que haya asíntotas horizontales o no. En este caso, veo que el límite tendiendo a infinito no me da un número, y como no me da un número, entonces no hay asíntotas horizontales, por lo tanto, puede haber oblicuas. Una vez que ya veo que no hay asíntotas horizontales, puedo seguir.
voy a verificar que no haya asíntotas, que haya asíntotas verticales. ¿Cómo hacíamos eso? Recuerden que el valor que tomamos del dominio, el valor que me anulaba el denominador, era 2, por lo tanto voy a tener una asíntota vertical posiblemente en el límite x tendiendo a 2. Si eso me daba infinito, iba a ser una asíntota vertical, por lo tanto va a tener una asíntota vertical en este valor que está acá. Ahí. En ese valor que está ahí. ¿Sí? Y no se olviden la fórmula que tienen arriba. No se olviden la fórmula que tienen arriba para poder encontrar las asíntotas verticales. Recuerden que quiero llegar a vertical, la tengo vertical. Oblicuas. Recuerden que quiero llegar a I igual a mx más n. Para poder llegar a eso, tengo que aplicar estas dos definiciones que vimos recién. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestra función es x cuadrado más 2 dividido x menos 2. Entonces, recuerden que para calcular m, debo aplicar el límite de x tendiendo a infinito de toda mi función dividido x. Estas son expresiones algebraicas que puedo ir trabajando, por lo tanto, una vez que la trabaje, la multiplico por 1 sobre x y voy trabajando los denominadores, voy a llegar que esto que está acá es igual a esto que tengo acá. Entonces, voy a calcular el límite de x tendiendo a infinito. Observen que como tengo polinomios con el mismo grado, se dividen los coeficientes, 1 dividido 1, entonces me va a quedar que m es 1. Todavía no termina, recién he encontrado m, este que está acá. Ahora, lo que voy a buscar es el valor de n. Recuerden que el valor de n se buscaba con el límite de x tendiendo a infinito menos el m que yo encontré, que en este caso es 1, por x. Recuerden que este x y este x que está acá los agrego yo, que va a ser este x que está acá y este x que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago? Aplico el límite de x tendiendo a infinito de la función menos mx, en este caso es 1. ¿Lo ven? Voy a hacer mínimo común múltiplo, porque son dos expresiones algebraicas. Y me va a quedar que el límite de x tendiendo a infinito de 2x más 2 dividido x menos 2 va a ser igual a 2. Por lo mismo que vimos recién, van a ser dos límites, x tendiendo a infinito de dos polinomios que tienen el mismo grado, por lo tanto divido los coeficientes. Acá hay un 2, acá hay un 1, entonces me queda 2 dividido 1, 2. Por lo tanto, la asíntota oblicua de esa función va a ser la que voy a armar con esto que tengo acá y esto que tengo acá. Fíjense, m era 1, m por x más 2. 2 es el n que yo encontré recién. ¿Estamos? Y por último, observemos el gráfico de nuestra función y tenemos la asíntota oblicua igual a x más 2 y nuestra asíntota vertical, que creo que nos había quedado en 1. O en 2, no me acuerdo. ¿Sí?